En el siguiente vídeo vamos a explicar las propiedades de la suma y de la multiplicación, además del elemento neutro de las 4 operaciones básicas. ¿Vale? En este vídeo vamos a explicar la propiedad conmutativa y la asociativa. Ya en el siguiente explicaremos la distributiva. ¿De acuerdo? La propiedad conmutativa, ¿qué nos dice? Que el orden de los sumandos o de los factores no altera el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que 4 más 5, por ejemplo, es lo mismo que 5 más 4. ¿Vale? Es decir, que esto nos da 9 y si cambiamos de orden los sumandos vemos que el resultado se mantiene igual. Para la multiplicación pasaría exactamente lo mismo. Si yo tengo 4 por 3, puedo decir que es lo mismo que 3 por 4. ¿Vale? También lo podríamos hacer con números más grandes, pero lo hacemos así pequeños para que no la operación salga rápida. 4 por 3 sería 12 y 3 por 4 es 12. Como veis, los resultados son los mismos y eso es lo que nos dice la propiedad conmutativa, que el cambio de orden de sumandos o factores, sumando sería para la suma, factores para la multiplicación, no altera el resultado. Y como veis, se cumple tanto en la multiplicación como en la división. La suma. Para la resta y la división, esta propiedad no tendría efecto porque no da lo mismo al cambiar de orden sus elementos, ¿vale? Luego tenemos la asociativa. ¿Qué dice la asociativa? La asociativa nos dice que el cambio de posición del paréntesis no afecta al resultado final. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 2 más 3 más 4 y tengo el paréntesis aquí, si yo vuelvo a escribir los números y cambio de posición el paréntesis, esta propiedad me dice que al hacer esto no va a haber cambio ninguno. Como ya sabéis, en la jerarquía de operaciones, lo que primero, si tenemos un paréntesis, lo primero que se va a hacer va a ser la operación del paréntesis. Por lo tanto, esto sería 2 más 3 sería 5, aquí le ponemos el 4 y ya esta suma sería 9, ¿vale? Ahora vamos a ver si da lo mismo. Hacemos primero el paréntesis, 7, y no nos olvidamos de escribir el número que había antes, 2 más 7, también es 9. ¿Vale? Lo mismo ocurriría para la multiplicación. Vamos a poner los mismos números, pero nada más que multiplicándolos. Como veis, el paréntesis iría aquí al primero, y ahora volvemos a poner los números, en este caso los factores, porque estamos en la multiplicación y cambiamos el paréntesis a la posición de atrás. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a la hora de hacerlo, 2 por 3 son 6, que se haría primero el paréntesis y por 4 nos da un resultado de 24. Y lo mismo haríamos aquí, 3 por 4 son 12 y esto al multiplicarlo, 2 por 12 serían 24 como podéis ver. Por lo tanto también nos da el mismo resultado. Y ya sabéis, la asociativa nos dice que la posición del paréntesis no afecta al resultado, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es el elemento neutro. El elemento neutro es aquel que nos da el mismo resultado. Es decir, en una suma, su elemento neutro es el 0. ¿Por qué es el 0? Porque al hacer 5 más 0, obtenemos el mismo resultado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si para la suma es el 0, para la resta también es el 0. ¿Por qué? Porque 5 menos 0 pues sería 5. Y ahora, tanto para la división como para la multiplicación el elemento neutro es 1. ¿Por qué? Porque yo al dividir 4 entre 1 me da el mismo resultado y en la multiplicación 4 por 1 me da 4. ¿Vale? Por lo tanto, el elemento neutro al hacerlo nos da el mismo resultado. ¿Vale? Por lo tanto, y haciendo resumen, tenemos, en este vídeo hemos visto dos propiedades y un elemento característico. La primera sería la propiedad conmutativa, que nos dice lo siguiente, que si alteramos el orden de los sumandos o de los factores, en la suma y en la multiplicación, no vamos a tener
ninguna complicación, es decir, nos va a dar siempre el mismo resultado, como podéis ver. La asociativa es exactamente lo mismo, pero en vez de cambiar el orden de los sumandos o factores, cambiamos el orden o la posición del paréntesis. Y como veis, en los ejemplos que hemos visto nos da el mismo resultado. Y por último, vemos la característica del elemento neutro. El elemento neutro es un número que al sumarlo, restarlo, multiplicarlo o dividirlo nos va a dar el mismo número que teníamos antes. Es decir, en la suma y en la resta será el 0, como veis aquí, y en la división y en la multiplicación será el 1. ¿De acuerdo?